Esperemos que ya esté. Ahí está ya. Muy bien. Bien, ahora sí. Vamos a este documento. Bien. Toda la parte teórica es lo que vimos, fundamentaciones, deducción de las fórmulas y todo lo que era para áreas, líneas, volúmenes. ¿De qué fórmulas utilizamos para el cálculo de centroides, centro de masa o centro de gravedad? Bien, tenemos el primer ejercicio. Determinar una distancia X testada aquí, vean, con línea, al centro de masa de la barra. Si la barra tiene una masa por unidad de longitud de 0.5 kilogramos por metro. Determinar las componentes de la reacción en el apoyo fijo O. Vean cómo sirve. Se va juntando todo lo que ya vimos. Imaginemos que esta fuera una especie de... es una viga. Que fuera una viga. Aquí pues son cantidades muy pequeñitas. Pero ya en la realidad pudiera ser una viga así como esta. A lo mejor pongo otra así, que, en fin, para soportar algo, a lo mejor un techo o simplemente una estructura de adorno también. Bueno, aquí nos están diciendo que por cada metro de longitud de la barra hay 0.5 kilogramos de masa. Entonces, obviamente que esta barra está soportada por algo, ¿no? Y por eso ya vimos antes el equilibrio de los cuerpos rígidos. Y ya vimos que es una reacción, ¿verdad? Que hay tipos de apoyos que presentan reacciones sobre las estructuras. O sea, esto aquí. Entonces, algo lo está deteniendo para que no se caiga. Pero para ello, necesito cuánto pesa y a qué distancia pasa la fuerza o el peso concentrado de esta barra. Bien. Como pueden ver, no hay una fórmula que diga, busquemos la fórmula tal y eso me resuelve el problema. Aquí no. Bien, ¿qué hacer entonces? Plantear el problema. ¿Cómo? Jalo la misma figura, observamos que tiene 2 metros de altura. Aquí lo tenemos ese dato. Su función dice que es y igual a 2x. Y cuadrada es igual a 2x. Para cada valor que le dé a x, voy a tener un y aquí y se va a generar la barra. En fin, eso es la parte geométrica. Pues aquí vemos que si para x es igual a 2, ¿sí? En 2 metros, ¿cuánto vale y? Pues también 2, sería 2x es igual a y cuadrada. Entonces, para cuando x es igual a 2, y vale 4, y cuadrada es 4, por lo tanto es 2. ¿No? Pues aquí se observa rápido, ¿no? Muy bien. Luego, acuérdense que se decía que esa x curvadita es el centroide de esta pequeña diferencial de longitud. O sea, a esta barra le genero una pequeña diferencial de longitud. Es decir, agarro un tramito, acuérdense cuando vimos líneas. Damos de cuenta que es esto. Y luego ese pequeño tramito lo tomo. Aquí le vemos que se vea. Okay. Aquí, por ejemplo, está un puntito. Es el que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos trayendo. Su centroide, entonces, de esa pequeña diferencial, es la que tenemos allí. Entonces, hagamos de cuenta que es ese puntito. Lo movemos al lugar, al espacio, para
entenderlo mejor. Ok, y ahí va, más o menos. Un poquito lento esto, pero lo ubicamos. Ahí está localizado. ¿Cuál es? Es este que se ve aquí. A esto, entonces, agarro una distancia y le llamo X. Pero como es el centroide de esta diferencial de longitud, le estoy llamando una X curvadita. ¿Sí? Una X. ¿A qué distancia está? A cualquier distancia sobre el alambre. Cualquiera le estamos llamando X. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, ese es, digamos, lo que tenemos que hacer. Ahora, esta longitud, como es tan pequeñita, le llamo diferencial de L. ¿Sí? Bien. Pero bueno, regresamos a este puntito. Este que tenemos aquí. Entonces, esta X curvadita está en X, que es la coordenada. Esta es coordenada de la diferencial de longitud. Lo mismo hacemos para... ¿Y qué altura tiene esta Y curvadita ahora? Es la otra coordenada. Pues sabemos que a diferentes X va tomando Y diferentes valores. Bueno, quiere decir entonces que lo estoy tomando como referencia. Esta es su Y de la diferencial de longitud que le llamo Y cualquiera. Porque esta lo puedo dibujar aquí, esto, por acá, en el extremo, donde sea, a cualquier Y, a cualquier X. Por eso esas son las dos variables que estamos usando. Bueno, si ya lo he entendido el problema, es decir, este es mi planteamiento, esto es lo que justifico para que sepamos el origen del problema y no nada más empecemos a generar o a llenar fórmulas que no sabemos de dónde vienen. Si no tiene su sustento, pues no, simplemente no está justificado. Veamos qué más debemos hacer. Esa pequeña diferencial que tengo aquí como DL, lo amplifico. Lo veo esta pequeña diferencia tan cortita que todos sabemos que de acuerdo al cálculo lo tomamos como si fuese una recta, ¿verdad? Por ser tan pequeñito. En el límite, pues prácticamente es recta. Cuyas componentes de este triángulo tiene una en la horizontal de X, en la vertical, componente de Y. Está formando un triángulo. Bien. Vamos entonces encaminando el problema. ¿Para qué? Para que al final aparezcan las ecuaciones que debo usar. De la función, jalamos y cuadrada es igual a 2x. O sea, esto que tenemos aquí es preparar la información y no de pronto aparezcan allí literales que no sé de dónde vienen. Despejamos x, se decide que se despeje x. Bueno, y cuadrada, ya ustedes saben esto. Y luego aplicamos la derivada. ¿Por qué? Porque tenemos dx en dy. Es una derivada. ¿Qué quiere decir? Que derivo esto, 2y, finalmente es y. Vamos a ver ahorita. Esto mismo de x en dy lo elevo al cuadrado. Pues debo elevar al cuadrado también lo que está a la derecha, para que algebraicamente no alteremos nada. Todo esto que tenemos aquí es preparar la información, es planteamiento del problema. Ahora sí, ya tengo bien interpretado y regresamos. Lo que tenemos aquí en esta figurita que es pues el triángulo. ¿Y qué dice Pitágoras? Que el cuadrado de este cateto al cuadrado más el cuadrado de al raíz me va a dar diferencial de L. Aquí está de L. Claro que aquí lo que estamos haciendo es
dl así sola sería dl cuadrada, sería igual a dx al cuadrado más dy cuadrada. Bueno, pero como estamos derivando y sacamos ya raíz, es decir, ¿qué hicimos? La derivada de L con respecto a Y es lo que había originalmente aquí. ¿Sí? Pero como me interesa de L, lo mando a la derecha como denominador. Aquí está, ¿verdad? Esto si lo regreso, sería dy, dl entre dy. ¿Sí? Y aquí sería dx entre dy al cuadrado, dy entre dy elevado al cuadrado. Bueno, Perfecto. pero aquí ya se simplificó, es el teorema de Pitágoras. Y por eso están al cuadrado las primeras derivadas. ¿Sí? Entonces, de x, de y Profe, son los componentes. ¿Sí? Adelante, escucho. dl sería la distancia del arco, ¿cierto? La del tramito, ¿sí? dl Eh, va a ser, al final me va a dar la distancia del arco, es correcto. ok, Cuando ya sí, integre. sí. Ajá, es correcto, sí. Dentro de la raíz está la derivada de x con respecto a y y la de... Ajá, Ah, no, no, Inge, exactamente. ya entendí. Es que ¿Ya? Bien. había visto anteriormente en el cálculo integral que Sí, para sacar la longitud de ese arco era ajá, similar, esto. pero me Sí. había confundido porque en la otra diapositiva, la Ah, primera. bien. Ujú. Entonces salió de Este, aquí. ajá, sí, 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 te ya. escucho, sí te escucho. Sí, era eso, Inge, ya ¿Era quedó, todo? gracias. Ah, bueno. Entonces le recomiendo, si por ahí alguien no le quedó, vuelve a revisar esto. Jaló esto, se despejó X y luego se deriva y luego se eleva al cuadrado. ¿Para qué? Es lo que ya estamos usando aquí, ¿verdad? Esto. Y bien, y qué bueno que salió tu pregunta. Perfecto. Entonces ya tenemos preparada DL. DL es igual a la raíz de y cuadrada más 1. ¿Por qué? Porque aquí dx en dy, ¿qué es? Si regreso, aquí está. Dx en dy es y. Como le elevé al cuadrado, es lo que está haciendo allí, al cuadrado. Esto era y cuadrada. Dy entre dy, pues es la unidad. Y aquí esto es lo que vino de acá para acá, multiplica, y ahí está preparada. Y justo lo que me preguntaste, al integrar esto me va a dar la longitud, que es lo que ya ustedes observaron aquí. Ah, bien. Ya tenemos entonces que hacer esta de L, lo jalo. ¿Qué voy a hacer? Integro para encontrar su longitud. Ah, bien. Pero hay técnicas. A esto le puedo llamar U. Buscamos que efectivamente esté completa la integral, ¿sí? En fin. Si es necesario, por ejemplo, entonces aquí si se completa y luego buscamos una. O lo voy haciendo con mis conocimientos de cálculo o busco si efectivamente, si existe una fórmula que me resuelve el problema. Por ejemplo, aquí hay, esta forma tiene una, de integral, tiene ya una fórmula que es esta. Si van en los libros de cálculo, que cuando tenemos y cuadrada más 1 raíz, es esta la fórmula que me va a resolver el problema. Entonces, aplicamos esa fórmula en este caso. No todas van a tener siempre una fórmula, sino ya vienen las técnicas de integración. Bien. Y entonces vamos, sustituimos a todo esto. Aquí pues es la fórmula, esto que tengo aquí es la fórmula. ¿Y de dónde a dónde? ¿Qué me faltaba? La integral de los límites. Como estamos trabajando, D le quedó en función de Y, regresamos aquí en y observamos, Y varía de 0 a 2. De allí salió estos límites. Desarrollamos, sustituimos, etcétera, y resulta que calculamos efectivamente la longitud de esa lámpara.
2.95 metros tiene. Esto pues ya es obvio, ¿no? Ya no le damos mucho. Es cuestión de que ahorita están llevando cálculo integral, sin duda. Bueno, ¿qué nos quedó de fórmula? La clase pasada vimos que X se simplificaba, digamos, estas integrales. Entonces, esta es la X curvadita diferencial de L entre la integral de diferencial de L. Eso es lo que estamos aplicando. Bien. Ahora sí viene. Y esta X curvadita, ¿qué dijimos al principio? Dijimos que está a una distancia X. ¿Sí? Pero como estoy integrando respecto de Y, no puedo meter la X así. ¿Qué hacemos? Lo sustituimos. Y nos quedó que X es igual a Y cuadrada sobre 2. ¿Sí? Y aquí está, pues esto es lo que... Y de L es la formulita que ya teníamos antes. Ok, de acuerdo. Volvemos a ver otra vez aquí. X curvadita dice que es igual a Y cuadrada sobre 2. Lo jalamos para acá. Aquí está, esto ya sustituido. ¿Y quién era de L? Y cuadrada más 1, diferencial de Y. Este es un factor, lo podemos sacar. Dejamos Y cuadrada, etcétera, ¿no? De Y. Observamos, podemos llamarle que Y es igual a 2, a 1. Ya esto es técnica de integración. ¿A qué le vamos a llamar Y? ¿A qué le llamamos A? Volvemos a ver otra vez la integral que me resuelve, o sea, la fórmula que me resuelve este problema. Es esta. Aquí se dijo que le llamo Y y que le llamo A. ¿Para qué? Para que pueda sustituir. Se van sustituyendo ya estos valores que están designados ahí arriba y resulta que, ¿qué hicimos? Trabajamos el numerador de esta ecuación. ¿De acuerdo? Es lo que está representado aquí. Entonces el numerador resultó de 3.26. No son metros. ¿Por qué? Porque es X por DL. ¿Verdad? Bien. Regresamos a nuestra ecuación y lo traemos para acá. X curvadita diferencial de L entre diferencial de L, ya lo puedo sustituir porque ya las conozco. Vimos que esto vale 3.26 y esto 2.95. De tal manera que si hacemos la operación esta y resulta que quedó X, su coordenada X. Ahora sí vean, ya no es la X curvadita, es la X de todo el alambre. S vale 1.105 de metros. Ya tenemos la primera coordenada de lo que me están pidiendo en el problema. ¿Sí? Vamos a ver aquí qué pasó. Uy, regresamos. Y esto. Bueno. Ahí está. Ahora trabajamos la otra. Es decir, aquí, regreso aquí. Bueno, ¿qué voy a cambiar? Ahora voy a calcular, en lugar de X, voy a cambiarla por Y. Aquí le voy a poner Y curvadita, diferencial de L. Esto es lo mismo, por eso lo calculamos antes. ¿Ves? Bien, es lo que está apareciendo aquí. Es decir, en lugar de X curvadita es Y diferencial de L. ¿Sí? Bien. Y quedamos pues de que esta Y curvadita, si regresamos aquí, dice que Y curvadita es igual a Y. Es lo que estamos colocando aquí. ¿Ok? Para que no se vayan a perder. Entonces ya vimos que Y curvadita es igual a Y. Dele la misma Y cuadrada más 1 diferencial de Y. Se puede ir directamente a la fórmula o bien decir que U es igual a Y cuadrada más 1 diferencial, etcétera, ¿no? Y ahí vamos desarrollando esta integral.
al hacerlo por considerarla esto como U, etcétera, ¿no? Y ya encontramos entonces que este valor Y por esta raíz, después de ser integrada y sustituida, y vean nuevamente, se integró nuevamente respecto de Y, ¿sí? Y por eso los límites. Aquí en este caso, pues tanto X como Y valen 2, pero es, digamos, coincidencia. Volvemos a encontrar de dónde a dónde son los límites de esta integral, nuevamente de 0 a 2, porque estamos integrando nuevamente respecto de Y. Sustituimos y resultó un valor de 3.39 este producto. Regreso, aquí Y curvadita diferencial de L entre diferencial de L, ya los conozco los dos. Y sustituimos y resulta que la coordenada de todo el alambre está a 1.15 metros. Ya tenemos las dos coordenadas, que es lo que nos están pidiendo. Bueno, o necesitamos para poder resolver este problema. Para corroborar lo que se dijo, que cuando estamos hablando de alambres, no siempre, sobre todo en el plano de espacio, no siempre, y si no son rectos, no siempre van a quedar sobre el mismo alambre el centro de su centro de masa. Para en esta vez, pues bueno, agarramos una escala horizontal, una escala vertical, aquí los valores de X, y alguna pequeña tablita. Z, aquí es X y Y. Y vamos más o menos, para que agarre una forma, pues vamos dando valores a cada, por ejemplo, a 0.5. Hay un valor aquí de 0.5, resulta que Y vale 1. Por ejemplo, buscando valores de Y, por ejemplo, 1.25 más o menos, por acá está el X, el 0.78, por ahí. Hay un valor por acá, ¿sí? Y así vamos dando algunos valores para poder trazar el alambre. Y efectivamente, entre más puntos tengamos aquí, más próximos, mejor se va a definir el alambre, cuya función es la que vimos al principio, es decir, esta, es lo que les decía. Para cada valor de X tengo un valor de Y. Eso es lo que se hizo aquí al final. Se trazó, se comprobó. Con la misma escala y colocamos el punto. Y vean, efectivamente quedó un poco afuera del alambre. Bien. Hasta allí tenemos contestada la parte de... pero allí era... Bueno, aquí es donde voy a... la otra parte, porque ¿qué decía? Dice que aquí, en primer lugar, dice que se está dando una unidad de 0.5 kilogramos por cada metro. Es decir, por ejemplo, aquí donde está la longitud, es esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo 2.95 metros, y allí me faltó esa partecita. ¿Cuánto de masa hay, por ejemplo? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer esto. A ver si... Entonces, por ejemplo, aquí es 2.95 metros. Vamos a ponerlo aquí. Y eso lo voy a multiplicar por, decía, creo que 0.5 kilogramos. Kilogramos por metro.
¿sí? Eso va a ser igual, por ejemplo, si tengo una, bueno, aquí desabotantes no sale una calculadora, pero bueno, aquí me va a dar la cantidad de masa, 2.95 por punto 5, o sea, va a ser la mitad de esto, ¿no? Como 1.4, no sé. Metro con metro, ¿verdad? Se va a quedar nada más la unidad de ese número al multiplicar 2.95 por punto 5. Eso va a ser la cantidad de masa que tiene el alambre. Ah, bien. Esa cantidad, ahora, ¿dónde lo voy a poner? Eso lo voy a multiplicar por 9.81. Ese valor ¿y dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar aquí, ese valor. ¿Sí? Esperemos. Ajá, ahí se ve. ¿Quién va a hacer eso? Sabemos que eso, ¿qué es lo que me va a dar? Como ya vimos, equilibrio de cuerpos rígidos. Sabemos entonces que mg es igual a W. ¿Está? Ese W es el número que les dije hace un momento, lo que resultó al multiplicar 0.5 por la longitud. ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Cuánto vale X? O sea, su X de donde está pasando W. Vamos a poner más, se note. Vamos a ver aquí. Me regresa aquí. Ah, bueno, por acá. Vamos a hacer lo que se note más. Ahí está. Ahora sí, lo veo. De tal manera que su brazo de palanca de este W es este. Lo vamos, que se note más. Ahí está. Cambiemos de color, que se note. Ahí está. ¿Cuánto vale? Regresamos aquí. 1.105 metros. ¿Sí? Entonces, aquí sería 1.105 metros. Ese es mi brazo. Aquí lo dejé sobre este. Aquí este es 0. ¿Sí? Ese es mi D. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pedía? En primer lugar, decía pues de qué distancia, determinar X y Y, ya lo tenemos. Si la barra tiene una masa por unidad de longitud 0.5 kilogramos, determinar las componentes de la reacción en el apoyo fijo o... Ah, bien. Entonces, ¿cuánto está soportando, digamos, en el apoyo fijo? Que sería, ya que vimos, tipo de reacciones. Nos vamos a ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí pues, colocamos, vamos a ver que se note. Esta sería ¿quién? La reacción, o sea, ¿cuánto está soportando? Pues va a ser igual al vector, en este caso, al W. Es decir, el vector que se dibujó, obviamente que aquí, por ejemplo, el que acabo de dibujar en la figura anterior, es decir, ¿quién es?
el que acabo de poner aquí, es el W. Este es el W. Y lo vamos a poner. Aquí está. W. ¿Verdad? Bueno, W es el que quiero mover. Ahí está. ¿Ok? Entonces la reacción vertical que hay aquí es suma de fuerzas en Y. ¿Quién va a ser? W menos R O, le podemos llamar. Ya lo conocemos, ¿verdad? ¿De dónde está saliendo? De aquí, de esta figura, que es W, que salió de la multiplicación que por ahí puse al principio, aquí, o era esta anterior, esta. 2.95 por 0.5 me dio un valor. ¿Quién es? Bueno, le puedo poner aquí por el momento, ya con el numerito, es W, ¿verdad? Ese es el que estamos trabajando tanto aquí, y ese va a ser la reacción. Dice determinar la componente de la reacción en el apoyo fijo O. ¿Hay fuerzas horizontales? No. Entonces nada más va a haber una reacción vertical. ¿Y qué más hay? Un momento. ¿Y el momento qué va a ser? Pues todos sabemos que es el momento, en este caso, M. Sabemos que es igual a fuerza, distancia. Es lo que vamos a tener aquí. La tendencia de, a ver si lo puedo dibujar rapidito. La tendencia que va a tener esto es de girar así. ¿Quién es ese? El momento. ¿Va? Bueno, que se note allí. Pues ya sabemos que, como ya vimos, equilibrio de cuerpo rígido, entonces que la tendencia de esta es girar así como lo tenemos aquí con esta curva, ¿verdad? Esto. Entonces, eso sería la conclusión del problema. Allí la verdad se me pasó, bueno, ya al pasarlo ahora sí, de Word a la diapositiva. Ahí está. Pues hasta me sirvió porque bueno, lo estoy haciendo de manera pasito a paso. Y ya sabemos cuánto vale. Porque conozco la D, ¿quién es? En este caso, bueno, aprovechando, vean cómo sirve esto. Es igual a quién, a la X que encontramos aquí, pues no le puedo poner testada, pero si estuviera en Word, pues sí. Lo que le podemos llamar entonces, en nuestro caso, es el WX. Esa es la cantidad de momento. Entonces pongan este numerito y este numerito que ya está conocido, y ahí está el momento que está produciendo el peso propio del alambre con respecto a este punto. Entonces aquí, pues sería nada más, ¿cuánto es su reacción? Pues lo que resulta que es igual. En este caso les decía pues de que R, como es nada más, solamente hay fuerza, vamos a ver si no me quiere, vamos a mover aquí, a ver si aquí, ya está. Digamos que este R es igual, lo que les había comentado, a W, esto que está aquí. ¿Ok? Nada más ponerle numeritos y ahí está. Y ahí está el valor. ¿Cuánto vale? Si no hay dudas, concluye ahí el problema. Entonces, aquí estaría la componente de la reacción y el momento. No lo dice, pero lo indicamos.
Vean para qué sirve entonces el determinar el centro de masa en este caso, para poder calcular las reacciones, por ejemplo, en este apoyo. Ahora, como ya sé cuánto es la reacción que hay aquí, que me está mandando en este caso el elemento. Profe, Sí, adelante, escucho. sí, una pregunta. ¿Podría un cuerpo rígido solo, ya ve usted que pues en un cuerpo rígido se aplican estas tres leyes de estática, diríamos, Las tres ecuaciones, sí. sí, Ah, sí, que es, ajá, exacto, la traslacional, rotacional sí. y el momento. ¿Podría Uh -huh. un cuerpo rígido no cumplir con uno de ellos? Por ejemplo, si tengo una viga o una armadura, por ejemplo, y que esa armadura solo tenga sumatoria de fuerzas en Y y X0, pero el momento me dé con un momento que no que sea diferente de cero. Que diferente de cero, pues sí, mira, puede ser. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que no hay una reacción horizontal. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, Inge. Nada más hay una reacción vertical. Ajá, bien. Lo que me estás preguntando, si pudiera haber no momento, solamente que X me hubiera dado cero, es decir, lo voy a jalar momentáneamente. Si aquí hubiera quedado el peso, entonces R y W son iguales y opuestos. ¿Qué hicieron? Se anularon. Pero como existe distancia, entonces sí existe momento. ¿Ok? Pero sí, tu pregunta le llevo pues a eso, a que si no hay brazo de palanca, no hay momento. ¿Sí? Sí, profe. No sé si eso era por ahí lo que... Sí, de hecho era en eso y porque perdón, en la tarea que se entrega este sábado, si no mal recuerdo, en el problema número 3 solo logré encontrar fuerzas que actúan, bueno, son fuerzas que si dan cero en X y Y, pero momento me da un momento diferente de cero. ¿Diferente de cero? Sí. Sí, si te da diferente de cero es porque existe fuerza y existe distancia. Ok, Que no hija. son colineales los vectores. Ok, hija, muchas gracias. Ajá, eso es lo que tendría que suceder. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces con esto vuelvo a insistir que ya con esto quedó resuelto el problema. Es nada más allí, si a lo mejor tienen su calculadora, ya tienen esos datos y numéricamente ya saben cuánto es el momento y cuánto es lo que tiene el peso de esta varilla completa. Entonces vean cómo sirve. Es decir, ya puedo saber cuánto pesa, por ejemplo, un cuerpo, al darnos obviamente datos como los que nos dieron en este caso, que nos dijeron 0.5 kilogramos por cada metro lineal del elemento. Entonces, inclusive sé, y el primer dato, ¿qué fue? Conocer la longitud por integración. Otro dato que es sumamente importante también, porque si no sé integrar, pues no voy a saber exactamente cuánto mide ese elemento. Entonces, ¿cuánta información nos está proporcionando este tipo de análisis? El objetivo era encontrar el centro de masa, pero nos lleva a tener más información que la que nos están solicitando. Pero eso es precisamente lo que van a usar, por ejemplo, cuando tengan una estructura. Ah, bien, que ya me dieron la geometría, me dieron la función, pero ¿de dónde a dónde? Ah, por ejemplo, si fuera un elemento, ¿y de dónde a dónde quiere usted que ese elemento quede? Ah, no, que aquí mida, no sé, 4 metros. Ah, y ya tengo una función, entonces voy a tener una altura máxima de tanto, cuando X valga 4. ¿Cuánto va a medir ese elemento? Ah, a través de la integración que acabamos de ejecutar. Ya sé la longitud. Ah, bueno. Ahora, ¿este alambre qué diámetro tiene?
¿no? ¿Qué tanto? Por un diámetro, de qué material es, y ahí vamos calculando todo lo que van a ir ustedes más adelante aplicando, de tal manera que me permite conocer cuánto es la longitud, cuánto va a pesar, para que pueda soportar ese elemento de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, vean cuánta información nos va proporcionando este tipo de cálculo. Bueno, paso pues a otra, eso es ya cuestiones adicionales. Nos vamos a otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, vemos ya algo que ya tiene medidas, además la gran ventaja que son elementos rectos. El anterior era una curva, que no era así inmediata su solución. Bueno, dice, cada uno de los 3 elementos del bastidor tiene una masa por unidad de 6 kilogramos por cada metro. Localizar la posición, o sea, su centro de masa. Ignora el tamaño de los pasadores en los nodos y el espesor de los elementos. Además, calcular las reacciones en el pasador A y el rodillo E. Aquí. Ya vimos que ella es un tipo de apoyo y como ya vimos, equilibrio. Pues aquí hay un giro, hay posibilidades de giro y aquí es un apoyo, un rodamiento. Bueno, vamos a ver esperando que todo esté completo. Lo primero que hay que hacer, recomendación, jóvenes, siempre hagan un diagramita, sepárenlo. ¿Para qué? Para que ilustremos lo que queremos. Una. La otra, vean que aquí hay un elemento, 2 y 3. Y ya decidimos, bueno, le llamo 1, le llamo 2, le llamo 3. Es trabajar en orden. Que a alguien no le gustan los números, quiere A, B y C. Como gusten, pero que se identifique. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesito para no enredarme en las operaciones que voy a ejecutar. Bien, entonces dibujamos nuevamente en este caso los elementos. Aquí están los 3, los nombramos. Encontramos que aquí es un pasador, tiene reacción a X, aquí tendría reacción a Y. Este es un rodamiento, nada más puede levantar parte de la carga y ahí está. Obviamente que aquí pues ya trajimos valores, pero falta y cómo se llegó. Bueno, entonces la primera recomendación, ahora sí, eso, vamos a, ya vienen los cálculos. Aquí sí no tenemos problema de integración ni nada, pero ahora sí. ¿A qué elemento me refiero? Al 1. ¿Quién es el 1? Su X testada, bueno, aquí está X. ¿En dónde está? Está totalmente vertical este elemento. Quiere decir que su X está a 0. Ahora, aquí sabemos que hay 6 y 7. Hay 13 metros. Por simetría, como es recto y homogéneo el cuerpo, entonces su centro de masa de este elemento 1 debe estar a la mitad de su longitud. Por lo tanto, si todo el elemento vale 13, la mitad es 6, 5 metros. Y ahí está el Y1 del elemento 1. ¿Cuánto es su longitud? Lo que acabo de decir, son 13 metros. Elemento 2, su X, ¿a quién estamos llamando 2? Resulta que hay 4 y 4. Como es un elemento homogéneo también, entonces está a la mitad de su longitud. Su X, en este caso, como es elemento 2, lo estamos llamando X2. Su Y2 es toda la altura porque ese punto está aquí. Es este que está aquí. ¿Cuánto? 13 metros. ¿Sí? ¿Y cuánto mide? 4 más 4 mide 8. Ahí está la información del elemento 2. Elemento 3, aquí va, es este que tengo aquí. Vemos que de aquí hacia abajo hay 6 metros y de acá para acá hay 4 metros.
Por lo tanto, para el elemento 2, el X2 estará a la mitad, es decir, de esta longitud de 4, por acá más o menos, ¿sí? Por acá estaría, es 2. Y su Y, en este caso Y3, sería la mitad de 6 más 7, que es lo que tenemos, que es Y, mide 10. O sea, Y, lo que tenemos por acá. Bien. Y L3, pues es la longitud que tiene. ¿Cuál es su longitud? 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de 52. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo calculamos en este caso las primeras ecuaciones que vimos? La Profe, X. Sí, adelante, escucho. ¿por qué es el valor de L3 6 al cuadrado más 4 al cuadrado? Ah, porque es la distancia que tengo de aquí. Es de acá para acá. ¿Qué es? Esta es la hipotenusa de este cateto más este cateto. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. De ahí salió. Perfecto. Bien. Ahora nos vamos a calcular la X de de los tres elementos, la coordenada X. ¿Y en qué quedamos? Quedamos que era la X del elemento 1 por su longitud 1. Aquí está sus valores. Bueno, ahorita vemos sus valores. Más X2 por L2. O sea, su X2 de este elemento 2, que es este, por su L2, más el X3 por L3, entre la suma de las tres longitudes. Esta es la fórmula que nos quedó. Ahora lo vamos sustituyendo. Como X1 vimos que es 0, pues es 0 por 13. Como X2 vimos que vale 4 y su longitud es 8. Y aquí era, ¿qué es? Aquí hay algo que... era 2, ¿dónde está? Ah, sí, X3 es 2 y su longitud de L3 aquí, algo que es 2, 2, 2, 2, 2, es X3 por su longitud. Aquí debe ser raíz de 52. X3 dice porque esta es la L3. Sí, aquí como que algo se me quedó, sí, acuérdense de eso, que es el mismo que tengo aquí abajo. Nada más aquí está multiplicado por el 2, que es la X3, ¿verdad? Y por su longitud, aquí lo dice. Y reemplazando, bueno. Sumados, L1 más, que es 8, 13, está aquí, L2 que es 8 y L3 que es raíz de 52. Bien. Entonces allí, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Aquí, bueno, desafortunadamente aquí debe 52. Debe estar dentro de la raíz. Aquí. Esto. Bueno, un poco, pero ahí va, ahí aparece. Muy bien. Bien, entonces ya esto nos permitió conocer la coordenada X de todo el cuerpo, ¿verdad? Está a 1.64 metros. Aquí está dibujado. Aquí fue, dice, el centro de masa. Vamos a ver qué sigue, si se continuó, creo que sí. Ah, bien. Ahora calculamos el Y. Usamos la misma formulita que anterior, nada más que cambiamos aquí, ¿quién? Y1, Y2, Y3. ¿Dónde están esos valores? Aquí está Y1, Y2, Y3. Son los que llevamos aquí. Aquí están. Esto pues es lo mismo otra vez, es la suma. De tal manera que estas operaciones me generaron un valor de 9.27 metros. Así que la coordenada de las coordenadas del centro de masa de ese elemento
quedó a 1.64 metros en X y a 9.27 en Y. Aquí está, 9.27, 1.64. Ahí está pasando el peso de los tres elementos, como si se concentrara a bien. ¿Y qué me pedían? Ahora sí, cálculo de la masa. La masa total va a ser igual a la distancia total por la densidad. En este caso, la X, o sea, la longitud total es 28 por acá, aquí está, es esto, ¿sí? Metros por 6 kilogramos por cada metro. Ajá. Eso nos da que la masa total de los tres elementos es 169 kilogramos. Como sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces aquí tenemos la masa, aquí la gravedad, y resulta que todo el elemento, toda la estructura, tiene un peso de 1660 newtons. ¿Ok? Bien. Nos vamos primero por ser reacciones horizontales, verticales, etcétera. Bueno, pero no hay horizontal, ya se vio que no. Podemos calcular el momento primero, sí, o bien la reacción vertical. Bien. Resulta entonces que aquí sacamos mediante mediante momentos, la reacción en Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí sí, está bien. Teníamos todo. Salió la reacción en Y, que es igual a 340 newtons. Entonces a Y, vamos a ver, aquí son, déjenme ver, aquí era la densidad, aquí este es el W, y bien. Aquí salió la reacción en Y, déjenme ver aquí, ¿dónde está? Ajá. Esta debe ser 1300. Pero es que me hace falta, aquí estaba omitiendo algo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que aquí hay un peso total, W 1600, ya lo conocíamos. Lo que estamos calculando aquí es donde estaba un poquito. ¿Qué es lo que necesitábamos? Por momentos. Tenemos que el W es igual a 1600, 60 newtons, cuyo brazo de palanca 1.64. Entonces este vector, este peso hace un momento en este sentido, ¿sí? Ahora, ¿qué encontramos? Respecto del punto A, acá hay un vector EY, ¿sí? Pero entonces EY por brazo de palanca, que es precisamente lo que tenemos aquí, por 8, ¿sí? Que es donde está colocada este apoyo. Estamos de aquí para acá, hay 8. Y eso es lo que estábamos calculando en esta ecuación. Esta. Esto me permitió saber cuánto es Y. Por lo tanto, el apoyo en la articulación es 1660, o sea, el peso de W menos lo que está aportando el rodamiento, de tal manera que está soportando 1320. Vamos a ver, aquí está, ¿sí? Y ya sé cuánto está soportando el rodamiento. Y eso era lo que nos preguntaron, calcular las reacciones en el pasador A y el rodillo E. ¿Cuánto vale a X? 0, porque no hay ninguna fuerza en la dirección horizontal. Con esto quedó concluido entonces el problema. Esto es lo que tenemos que dibujar después de haber calculado. Y ya con esto sé cuánto es el peso total de esta estructura y cuánto está soportando cada uno de los elementos. Quedó entonces concluido el problema.
otra figura. Bien, hasta ahorita no hemos visto, voy a ver si me adelanto un poquito, más adelante, aquí, ¿okay? Aquí, por ejemplo, observen, está un poquito pequeñitas las letras, pero aquí está X testada. ¿De quién, por ejemplo? Observamos que este es un cuarto de círculo, este es un semicírculo. Bien, esto es tablas, pero obviamente que hay que demostrar. Dependiendo, por ejemplo, vean, aquí está Y testada. Tanto para el cuarto de círculo como para el semicírculo, la Y es la misma. ¿Sí? Bien. Aquí está. En este caso, dependiendo. Si, por ejemplo, es para este cuarto de círculo, su X, o sea, su centro de masa está aquí, el centroide. ¿Sí? ¿Cuánto vale? 2R sobre pi. ¿Y cuánto su Y? También 2R sobre pi. Eso sería para el cuarto de círculo. Ahora, semicírculo. Vean, su centroide está aquí. Respecto de X, ¿cuánto mide? 0. Respecto de Y, ¿cuánto mide? 2R sobre pi. La longitud del cuarto de círculo es pi r sobre 2. Semicírculo es pi r. Son los datos como los que acabamos de obtener hace un momento. ¿Sí? Bien. Me regreso al ejercicio que ahorita tenemos a la vista. Dice, localizar el centroide del alambre indicado. Ahora resulta que el alambre tiene un semicírculo, una recta o un tramo recto sobre el eje Y, otro tramo recto sobre el eje Z, paralelo al eje Z, que miden, ese tiene un radio de 60 milímetros, este es una longitud de 40 y este una longitud de 20 milímetros. Bueno, este ya es lo que se llama una figura compuesta de varios elementos, así como la estructura que acabamos de ver. Bien, solución, como se había recomendado, nombrar cada uno de los elementos que componen a toda la estructura. Por ejemplo, este se denominó 1, este tramo el 2, este el 3. Es una recomendación, poniendo todos sus datos. Bien, regresamos, es decir, por ejemplo, de acá para acá, esta figurita es la que vimos hace un momento, de manera, digamos, vertical. Vamos a ver dónde está. Regresamos, ¿dónde estaba? Era esta. Esto. Nada más que allá lo vemos acostadita. Pero es lo mismo, sus datos. Y observamos pues que su altura Y, en este caso, regresando a la diapositiva, salió este dato a 32.2, aplicando ¿quién? Aquí, por ejemplo, para el segmento 1, tenemos que L1 es igual a 2R teta, su longitud. 2 por 60 en este caso, ¿por qué? Porque tiene 60 milímetros. Y sobre 2, que es el ángulo. De tal manera que esto vale o mide 188.49 milímetros. ¿Sí? Bien, estamos refiriéndonos a esto. Luego su X quiere decir que aquí si es semicírculo, este es un radio. De acá para acá mide 60, de acá para acá mide 60. Por lo tanto, su X de aquí está su centroide. ¿Cuánto hay? 60. Directamente lo podemos obtener. ¿Por qué? Porque conocemos R por ser semicírculo. De ahí salió el 60.
Ahora, este otro de 38.2, encontramos ahí hace un momento que su y era igual a 2r sobre pi, 2r que vale 60 sobre pi, nos da un valor 38.2, pero ¿por qué es negativo? Porque de aquí para acá y es positiva. Significa que hacia atrás, podríamos llamarle, este puntito está en la parte negativa respecto de y. Aquí lo tenemos. Por eso el signo. Ahora, nos vamos a la otra coordenada y z del elemento 1, 0. ¿Por qué? Porque está totalmente horizontal, de acuerdo a la figura que nos dieron. ¿Sí? Bien. El segmento 2 no tiene ningún problema. ¿Qué coordenada o qué valor tiene en X? 0. Por acá está aquí está su centro de masa. A la mitad de su longitud, ¿cuánto es? 20. ¿Qué parece? Aquí está. Aquí lo estamos viendo así. El elemento 2. Este era el elemento 1. Esto es, aquí lo estamos dibujando. Bueno. Y así el elemento 3. Déjenme ver dónde estamos. Aquí. Entonces, aquí están L2, la X2, etcétera, no todos los elementos. Aquí es donde estábamos en la... Déjenme ver aquí. Regreso. ¿Dónde estábamos aquí? Entonces teníamos el de este, tenemos el de este y el del tercero. Este creo que es el que está apareciendo aquí. Está 40, X2, etcétera, ¿no? Aquí era el DL2. Aquí está el el 3. Es este elemento. Está a 20 centímetros respecto de quién. L3 vale 20 centímetros su longitud. Su X3 no tiene ningún valor este puntito en esta dirección. Vale 0. Su Y3, está de acá hasta acá. ¿Cuánto hay? De acuerdo a la figura, hay 40. Y su Z3 está por abajo de Y. Y como este elemento vale 20, está a la mitad, por eso es menos 10. Ya tenemos entonces L2, X2, etcétera. L3 y todos los datos y del 1. Es el que quedó aquí al principio también. Aquí está del 1. Son todos estos datos. Bueno, son los que van a aparecer ya ahorita en las operaciones. Volvemos a aplicar otra vez la ecuación X1 por L1, etcétera, ¿no? Damos los valores, agarramos el X1, el X2, el X3, que es lo que acabamos de deducir, la suma de las longitudes y resulta que está a 45.51 milímetros la coordenada X de los 3 elementos. De la misma forma, calculamos Y. Aquí vean, acá apareció este signo del que les dije, este debe ser negativo. Por su longitud de L1, etcétera. Metemos los datos, longitud total, operaciones, y resulta que la Y de todo el elemento está en menos 22.54 milímetros. Usando la misma ecuación, metemos los datos de Z, que también por ahí hay un valor negativo, donde aquí hay un valor negativo. Apareció, por ejemplo, aquí, que al final esto provocó como que es 0. Este 0, nada más nos quedó esto. Provocó un negativo allí, y ahí está. Y muy pequeñito, 0.8 milímetros apenas tiene. Quiere decir que entonces las coordenadas del centro de masa de este alambre compuesto está a 45.51 milímetros X, a 22 negativos.
Y y negativos X. Eso es finalmente lo que encontramos, está aquí. Por esta parte está el centro de, en este caso, el centroide de esta alambre, ¿sí? Y ahí queda concluido entonces el problema. Es decir, este es del alambre, sino que tendríamos que haberlo trazado. Bueno, aquí no se hizo el trazo, ¿no? Bueno, se lleva a la figura original estos datos, es decir, aquí, trazo X, trazo Y y trazo Z. Y por allí más o menos nos está quedando el centroide de esta figura. No queda ni en este elemento, ni sobre este, ni sobre este. Queda por un punto cuyas coordenadas son las que acabo de señalar. En X es un valor un poco grandecito, en Y, pero en la parte negativa, y en Z prácticamente casi cero. Es decir, en X está un poquito antes de que termine de R, está por acá más o menos 22, dice en Y en Z ligeramente hacia abajo. Entonces, por acá más o menos está ese punto de G. ¿De acuerdo? Bien. Ahí concluye entonces este otro problema de figuras compuestas. Bien. Cuando se presente, por ejemplo, una curva, pero ya con cierta simetría, ¿cómo los vamos a resolver? Bien, dice el ejercicio, determinar la distancia X al centroide de la barra doblada en forma circular. Ah, bueno, como ya es circular, ya hay ganancia, ¿no? A partir de esto, deducir los resultados para un arco semicircular y un cuarto de círculo. Bien, originalmente es esto, así está. Dice que este alambre varía de teta y teta. Por lo tanto, X estará dividiendo de manera simétrica al alambre. ¿Sí? Bien. Entonces aquí lo dibujamos. Aquí vemos que está A, Y, etcétera. ¿Qué hacemos? Generamos una diferencial de longitud, que es este tramito que tenemos aquí. Y sabemos que esa diferencial de longitud es igual a R diferencial de teta. Bien. Es esto, el que vimos, porque nos dijeron que es circular y que aquí están variando de menos teta a teta positivo. ¿Para qué? Para que todo el alambre sea considerado. Aquí hay un valor A cualquiera. Bien. Sacamos este mismo para acá, para no amontonar muchos datos. Y aquí volvemos a colocar la diferencial de longitud. Aquí está. Y esa diferencial de longitud encontramos pues que está variando. Que X es igual a R coseno de teta. ¿De dónde sale? Aquí si vemos, generamos un triángulo, ¿de acuerdo? Y de acá para abajo es el ángulo teta. Entonces quiere decir que esta X que tenemos aquí, que la X del centroide del alambre, está a R coseno de teta. Es decir, por ejemplo, si esta diferencial lo pongo aquí en el eje X, ¿cuánto vale teta? Vale 0. ¿Y coseno de 0 qué es? Es 1. Entonces sería R. En ese caso, X es igual a R cuando estuviera aquí esta diferencial de longitud. Vean, para comprobarlo menciono eso. Pero como está en cualquier lugar, quiere decir que
al empezar a ampliar el ángulo, esta X está variando, ¿sí? Se está acortando, tiende a irse al eje Y. Y por lo tanto, ¿cómo está variando? Pues como R es una constante, está variando con respecto al ángulo. Eso es lo que podemos identificar. Y esta pues es nuestra representación de la diferencial de L. Bueno. Existe simetría respecto al eje X, por lo tanto, su coordenada Y va a quedar en 0. ¿Necesitamos conocer la longitud? Sí, ¿cómo? Integrando R diferencial de R, esta función, ¿sí? Esto que tengo aquí, R diferencial de teta. ¿De dónde a dónde varía? De menos teta a teta. Aquí están sus límites. Sacamos a R y al integrar esto, pues va a aparecer una teta. Lo sustituimos por menos teta y teta y resultó esto, 2R teta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 veces aquí se va más, entonces 2 veces teta por el R, ahí quedó. Entonces el momento del arco respecto al eje X es entonces X diferencial de L, es la formulita que ya conocemos, de momento. Pero esta X curvadita que vemos aquí, X esta de aquí, encontramos entonces, en primer lugar, que X curvadita está en X. Bueno, pero esta X, ¿cuánto vale? R coseno de teta. Y de L, R diferencial de teta. Aquí está. R por R, pues nos da R cuadrada, que es una constante, lo sacamos de la integral. Y nada más nos quedó coseno de teta diferencial de teta, con los límites que ya digo, de menos teta a teta. Simplificamos, y nos quedó que este X diferencial de L es igual a 2R cuadrada seno de teta. Bien. Sustituimos. De L, ¿quién es? 2R teta, que es lo que tengo aquí, que es lo que calculamos primero. Y luego calculamos el numerador. Aquí están. Sustituimos. Aquí debe ser el seno de teta. Bueno, ahí sí nos pasó. Ok. Al dividir, entonces nos quedó nada más, nos quedó R seno de teta entre teta, 2 entre 2, R con esta R, etcétera. Si hacemos que R sea igual a A, pues sustituimos aquí, A seno de teta sobre teta. Es decir, para cualquier valor de A y cualquier valor de teta. Quiero un ángulo muy cerrado, pues va a ser muy cortito el alambre. Quiero ampliar el ángulo, aquí está, pero lo vamos a hacer, lo que avance en la parte negativa, lo avance en la parte positiva para que esto sea cierto. Por eso se está hablando de menos teta y teta. Entonces, para un semicírculo, por ejemplo, ¿qué vamos a meter allí? Pi sobre 2, aquí. X es igual a seno de pi sobre 2 entre pi sobre 2. Es lo que nos está diciendo a partir de, por ejemplo, para un arco semicircular y luego un cuarto de círculo. Entonces el arco semicircular nos quedó pues esto. Esto sería su coordenada X, 2A sobre pi. Y para el cuarto de círculo metemos el dato de teta, que es pi sobre 4, cuyo valor numérico es 1 sobre raíz de 2. Y aquí pi sobre 4, etcétera. Y entonces nos queda como X testada va a ser igual a 4A sobre raíz de 2pi. ¿Sí? Esto es lo que nos estaban preguntando para dos condiciones: semicircular
y cuarto de círculo. Semicircular este, cuarto de círculo, este sería su formulita. Ahí quedó la respuesta o contestada la pregunta. Bien, no hay duda, continuamos, es parte de como una demostración de fórmula, porque esas están. Algo como ya acabamos de resolver, una vara circular uniforme pesa 8 libras y de 10 pulgadas de radio se sujeta a un perno, como se indica aquí en la figura. Entonces aquí ya estamos usando la formulita de un cuarto de círculo que está aquí, es esta misma. W nos dijeron que vale 8, que R vale 10 pulgadas. Ah, entonces si su X, si le llamo de acá para acá X, ¿dónde es que va a estar colocado su peso total? Entonces necesito esa X. De tal manera que X está 2R sobre pi, está, y su Y igual también. Pero bueno, el que me interesaba era la X. ¿Para qué? Para calcular el momento. ¿Y cuánto es su longitud? Del cuarto de círculo es pi r sobre 2. ¿Okay? Aquí está. La L, pi r sobre 2. Su X, la fórmula que teníamos, 2, R vale 2, 10, 2, etcétera. Pasa a 6.36, que es lo que tenemos aquí. La Y, pues va a igual. Ahí está su localización de este punto. ¿Verdad? Entonces ahí está pasando, pues, bien. Entonces nos dicen, a ver, ¿qué más? Creo que ahí quedó cortado el problema. Bueno, aquí es otro. Bien, pero igual como en el anterior. Entonces decía, pues, la tensión en el cable. Es decir, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ya tengo el peso, o por dónde está actuando, en este caso el cable está haciendo esta fuerza, ¿sí? Sé que el peso está actuando aquí, bien, sí, por ahí quedó cortado este problemita, pero bueno, lo más importante es hacer como el ejercicio anterior, que una vez que ya tengo el peso total, generamos momento respecto de quién, de este punto, ¿verdad? Entonces aquí hay un momento respecto a C. Luego hay una reacción en este punto que es la que tengo aquí, ¿verdad? Hay CX, bueno, es lo que vamos a ver. Y luego el peso está indicado aquí. De tal manera que ahora en este apoyo sabemos que es donde está actuando el cable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontrar el momento, por ejemplo, respecto al eje C. Entonces sería, ¿cuánto es el peso total en este caso que nos dijeron que es 8? Por 6.36 ya me dio el momento respecto a este punto. ¿Y cuánto sería C, en este caso CY? Bueno, aquí como no tiene posibilidades de cargar, entonces estaría soportando aquí una reacción CY igual ¿a quién? A 8 libras. De allí podemos sacar el momento respecto, una vez que ya conocemos las fuerzas, en este caso, sería sacar momento respecto de quién, del punto C. ¿Cuál será el brazo de palanca en este caso de BX? Ahí va a salir la tensión. Entonces, por suma de momentos respecto de C sería BX, que me va a dar un giro así, menos W por 6.36, que me va a dar un momento
opuesto. Como está en equilibrio, lo igualamos a 0 y de ahí sale el valor Bx, que es ¿quién? Que es la tensión en el cable. Y la reacción en el punto C, pues es la misma, la carga que tenemos aquí. Así saldría lo que nos están preguntando. Se lo pueden calcular, busquen, como ya sabemos, ya vimos este tema, pues ya está todo aquí presente. Es nada más hacer esas operaciones y de ahí va a salir. Porque esto le puedo decir que es igual a Bx es igual a T, porque precisamente este apoyo, ¿qué es lo que está haciendo sobre la cuerda? Jalarla en este sentido. Cuando la cuerda lo está haciendo en sentido opuesto, debido a el peso que está soportando el peso de la barra. ¿De acuerdo? Bien. Por ahí sale, para poder contestar allí, lo que me aboqué a encontrar X y Y, que es el tema que es el que estamos tratando. En fin. Vamos a ver. Algún caso un poco particular, a veces no tan inmediatos. Aquí, por ejemplo, ya observaron pues las figuras, cómo tenemos que empezar a plantearlo. Por ejemplo, dice que el alambre ABCD está doblado en la forma indicada y está sujeto a una articulación en C. Aquí en C hay una articulación, por eso puede girar y no hay más apoyo. Obtener la longitud L para la cual la porción AB del alambre es horizontal. AB me están diciendo que quede horizontal. Por eso ya se está dibujando así. ¿De acuerdo? Bien. Es una figura compuesta como las que ya vimos, donde aquí se manifiesta, entonces, podemos sacar tramos. Por ejemplo, de acá para acá, un tramo, aquí el otro. Sabemos que la longitud aquí es donde no sabemos la L. Aquí hay 200, aquí hay 150. Entonces, de acá para acá sí tenemos datos, pero de acá para acá no. Entonces, aquí quiere decir que si L le doy mucha longitud, ¿qué le va a pasar a este elemento? Giraría en este sentido. Si le doy muy cortito, empieza a girar esta parte, hasta que encontramos que esto, que es lo que nos están pidiendo que quede de manera horizontal. Esa es la L que se está buscando. Vean cómo este tema es tan importante que nos permite encontrar muchos tipos de problemas. Bueno, para ello tenemos que generar un diagrama, porque de lo contrario, así como está, no es posible. De tal manera que aquí observamos, en primer lugar, aquí hay 200 en pero luego está quedando así, esos 200. Aquí hay, digamos, 125, 250. ¿Por qué? Porque estamos generando estas longitudes. Aquí vemos que hay 150, que es el que conozco aquí. Vean cómo quedó aquí. Ahí se envió esa parte. De tal manera que entonces, esto al quedar girado, este tramo nos quedó pues de estos 200 que hay aquí originalmente de acá, pero de manera hasta aquí, que es el que ya giró, y aquí está pasando su peso. Entonces aquí es el peso, digamos, estamos llamando W2, este que quedó horizontal totalmente lo estamos llamando W1, ¿sí? Y
Encontramos pues que AB, por ejemplo, de A a B, que vale 150 al cuadrado más 200 al cuadrado, quiere decir que tiene 250. De ahí salió este dato. Buscamos un ángulo, el alfa, respecto de este triángulo que tenemos aquí. Vemos que aquí pasamos una perpendicular a esta línea, para que sea cierto el teorema de Pitágoras. De allí sacamos la tangente y resulta que aquí hay un ángulo de alfa de 36.86 grados, con esto, obviamente. Revisamos el tramo EC, ¿verdad? El EC que le estamos llamando, aquí está A, aquí está C. Bien, aquí hay una línea, aquí hay una distancia, déjenme ver, aquí está E. Ajá, S. Entonces S es igual a BC coseno de 36.6. ¿Okay? De tal manera que S resultó de 160 milímetros. Todo. ¿Sí? 160 es lo que hay allí. Es decir, de acá para acá. Esto, S. ¿Para qué? Para que pudiera encontrar por dónde pasa el centroide de este tramo, S. Ah, bien, como ya conozco esta longitud, pues va a estar a la mitad, pero refiriéndolo con respecto a la horizontal, ¿verdad? Entonces, si sé que es 160, pues habrá 80 y 80 este tramo S dividido. ¿Por qué? Porque debe estar su centroide de este tramo a la mitad, y la mitad es 160. Y quedó entonces ese dato. Aquí, como sabemos que hay 250 en este tramo, ¿sí? ¿De dónde salió? De aquí, el AB. Aquí está. Entonces, este elemento tendrá su centroide a la mitad. A la mitad es 125. Ahí está, otro dato. Tenemos el elemento que no le conocemos su longitud, pero su peso pasará a la mitad de esa longitud. Por eso aquí tenemos un medio de L, un medio de L. Y de manera vertical aquí tenemos su peso. Ah, bien. Entonces aquí tenemos un ángulo, ¿sí? Una proyección aquí, que es un medio de L coseno de, en este caso, del ángulo alfa. Porque aquí hay una proyección horizontal, ¿verdad? Este ángulo con lo horizontal estaría aquí. Y por eso estamos hablando de coseno de alfa. Y el otro tramo, la mitad, sería lo mismo. ¿Sí? Bien. A este pequeño tramo le estamos llamando D, es decir, la mitad de este elemento, CD. ¿Sí? Bien. Entonces aquí, por ejemplo, estamos llamándole que 160 menos 125 hay una distancia S. De acá para acá, ¿de dónde? De acá para acá hay una distancia S. ¿Sí? Pero respecto a este punto, sabemos que de acá hasta acá hay 180. Y de acá hasta acá, 160. Y de acá, la otra distancia de 125, que es respecto a esta referencia. De acá para acá. Entonces nos está interesando esta S. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Resulta que de este tramito vale 35 milímetros. De tal manera que D, que sabemos que es igual a un medio de L coseno de alfa, lo sustituimos y resulta que esto es igual a un medio de L coseno de 36.86 grados. Como no conocemos L, pues queda en función esto como 0.4L. ¿Sí? Bien.
Ahora sí, si W1, aquí está W1, aquí está W1, W2, W3. Si, por ejemplo, aquí hay W1 es igual a 250, es decir, toda su longitud, por un factor, por la variable que le podemos llamar W, ¿sí? Y W2, sabemos que mide 200, esta longitud de este de aquí que tenemos, que vale 200, que es BC, en función de W. Y W3 que sea L, o sea, la longitud total, por el peso también. Entonces, esta es una variable común que es todo el peso digamos, del alambre, en este caso, de la estructura. Lo dejamos en esta, ¿para qué? Para que podamos simplificar. De lo contrario, no vamos a poder, no tendría solución. Bien, entonces ya quedó W1, 2 y 3, que era lo en función de W. Ahora vienen las distancias. Por esa razón, se calculó se calculó esta otra distancia. ¿Por qué? Porque vamos a sacar momento respecto de quién. De C. Es donde podemos simplificar el problema. Ok, bien. Entonces tenemos, por ejemplo, W, en este caso, 200W, ¿quién es? Es este, que tengo aquí. ¿Y cuál es su brazo de palanca? 80 con respecto a C. Aquí está. Me produce un momento así. El W1 vale 250 por su brazo de palanca, que ¿quién es? Es S. S vale 35. Y por último, el que está de este lado, me va a producir un momento al revés al que está produciendo W1 y W2, y por eso negativo. ¿Cuánto pesa? LW. ¿Y cuánto es de longitud? La D. Brazo de palanca es de acá para acá, esta D. Es 0 punto, aquí hay es en lugar de, es W aquí, a ver si se puede corregir esto. Sí, es 0.4. 0.4. Vamos a ver, ahí está. Algo pasó ahí. Bien. Hacemos operaciones. Y resulta que la longitud buscada para que suceda lo que nos están pidiendo debe ser que aquí le demos 248.74 milímetros. Entonces, imaginemos que tuviéramos la estructura así. Y, sin duda, que le fuéramos cortando, que aquí mide mucho más, pues, de esto. Y en el instante en que le demos 248.74, ¿qué va a hacer la viga? El elemento va a girar y va a quedar así. Este elemento. Para eso me sirve este cálculo. Entonces, vean, qué tan importante o qué tanta información me puede proporcionar el cálculo de los centros de masa, centroides, ¿sí?, de los elementos estructurales. Entonces no es nada más un numerito, a ver cuánto te dio X, Y y ya, no, sino más bien para qué me puede servir. Por ello, se ha expuesto este conjunto de ejercicios. Espero pues estén resultando interesantes y que
Sobre todo el mensaje mayor, que no rellenemos fórmulas, que no seamos ingenieros rellenadores de fórmulas, sino